Hola, buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta tercera sesión del curso de Aula del Futuro. Después de haber tenido estas dos primeras sesiones en las que desarrollábamos los kits 1 y 2, en el 1 identificábamos las partes interesadas y las tendencias, en el 2 diseñábamos el Aula del Futuro reflexionando en cómo las nuevas tecnologías y dónde queremos llegar. Y hoy vamos a desarrollar el kit 3, en el que vamos a crear un escenario de aula digital del futuro. Para ello tenemos con nosotros a Arrate Ugalde, que es embajadora del Aula del Futuro en la Comunidad del País Vasco y que nos va a ayudar y nos va a dar herramientas también para elaborar este escenario y adaptarlo a las distintas etapas, tanto a primaria como a secundaria. Os recuerdo que el formato de la sesión, el desarrollo, al ser un evento, Arrate va a desarrollar la ponencia. Podréis hacer preguntas escritas a través de las preguntas y al final de su ponencia pues tendremos ahí un tiempo de tertulia en el que podemos compartirlas y de buen grado nos responderá a todo. Os recordamos también que vamos a poner el formulario para que lo rellenéis y tengamos la asistencia. Sin más, doy la palabra ya a Arrate y empezamos. Arrate, cuando quieras. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues como acaban de decir, hoy vamos a ver un poco unos ejemplos de situaciones de aprendizaje para llevar a la práctica dentro del aula del futuro. Hasta ahora, como también nos han explicado, un poco para ponernos en situación, pues hemos interesado en las partes que están interesadas en nuestro cambio metodológico y hemos organizado un poco cómo vamos a trabajar con ellas y cómo vamos a llevar el proceso de cambio a cabo dentro de nuestro centro. Luego, habéis analizado las tendencias, tanto pedagógicas como del ámbito digital, y habéis seleccionado cuáles os parecen más interesantes para llevar a la práctica en vuestro centro, ¿sí? Y además habéis diseñado un aula del futuro. En un sitio concreto que tenéis en el centro habéis propuesto una distribución de espacios, ¿verdad? Hasta ahora sabemos dónde estamos. Además, os habéis situado en el modelo de madurez del aula del futuro, donde se encuentra cada centro. Con todo esto y partiendo de todo esto, ahora lo que nos toca es llevarlo a la práctica, ¿sí? Y para llevarlo a la práctica, aunque lo que hemos hecho hasta ahora también es práctico, porque nos ayuda a hacernos una fotografía y organizar nuestro trabajo, saber de dónde partimos y hacer una reflexión sobre a dónde queremos llegar, nos toca ver cómo lo vamos a implementar con el alumnado, ¿sí? Entonces, para implementarlo con el alumnado, tenemos que diseñar nuestras situaciones de aprendizaje. Para ahora, vosotros y vosotras en vuestros centros ya habéis diseñado situaciones de aprendizaje, seguramente. Lo que vamos a hacer ahora es intentar diseñarlas o modificarlas para que sean acordes al modelo que nos presenta el aula del futuro y ayudar al alumnado a desarrollar las competencias del siglo XXI. Una serie de capacidades que les harán falta para tener una vida pues un poco en condiciones y para poder participar de forma activa en la sociedad y en el mundo que les va a tocar vivir. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a ver cómo son las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje, si le habéis echado un ojo dentro del curso, viene un modelo para que nos ayuda un poco a hacer el diseño, ¿sí? En ese modelo, primero definimos el contexto. Pues para qué edad es, en qué centro se va a llevar a cabo, o bueno, se puede llevar a cabo en muchos centros, pero igual nos interesa que sea algo que sea cercano a lo nuestro, a la realidad en la que vivimos. Luego, qué tendencias vamos a utilizar. Luego os voy a enseñar, la plantilla nos propone ya una serie de tendencias que pueden ser de las que vosotros habéis elegido alguna, con lo cual podríamos utilizar esas en nuestra situación de aprendizaje, o puede ser que vuestro centro haya elegido alguna otra tendencia. No pasa nada, se pone, al final vais a ver que tiene un sitio donde podéis añadir la tendencia que a vosotros y vosotras os parezca. Luego, hace referencia al nivel de madurez. Es importante el nivel de madurez
que no vayamos de 0 a 100 en un minuto, porque eso no suele dar resultado. Una vez que hemos hecho un análisis serio de dónde se encuentra el centro, cuando proponemos nuestra actividad o nuestra situación de aprendizaje, tenemos que intentar dar un pasito hacia adelante, un pasito pequeñito. ¿Sí? Si estamos en el 1 al 2, si estamos en el 2 al 3. Si alguien se echa a la piscina y va del 2 al 4, bueno, pues en algún aspecto igual lo puede hacer. Pero siempre teniendo en cuenta que si intentamos dar un salto muy grande, eso va a ser complicado y además no se va a quedar, le va a costar mucho quedarse incluido en la cultura del centro, ¿sí? Porque igual nos agobia, lo hacemos en una situación de aprendizaje, pero a partir de ahí nos cuesta de verdad hacer realidad ese cambio. No tenemos prisa, solo tenemos que ir dando pasitos, 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 siempre para adelante. ¿Vale? Luego los objetivos de aprendizaje que tiene esa secuencia didáctica o esa situación de aprendizaje, que ya lo hacéis también en vuestras programaciones, pero en este caso, además, nos propone que, además de los objetivos que vamos a intentar cumplir con esa situación de aprendizaje, nos propone el modelo que marquemos cuáles de esas competencias para el siglo XXI que tenéis reflejadas, que son situaciones para la vida, para el entorno laboral, cuáles de esas vamos a también trabajar por medio de esta situación de aprendizaje. En misión del alumnado es un poco las tareas que van a realizar, ¿no? ¿Qué cosas son las que van a tener que hacer nuestros alumnos y alumnas? Para ello, ¿qué herramientas y recursos vamos a necesitar? En la plantilla os va a decir que, bueno, que os fijéis, que sobre todo hagáis hincapié en aquellas que tienen que ver con la tecnología, pero también es importante incluir cosas que no tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, si un recurso va a ser un museo que está en la ciudad de al lado en la que nosotros vivimos, también tenemos que marcarlo, porque cuando tengamos que poner en práctica esta situación de aprendizaje, tenemos que acordarnos que hay que reservar la visita, ¿sí? Entonces, a eso, ¿qué herramientas y qué recursos, tanto digitales como no digitales, tanto en el centro como de fuera del centro, vamos a utilizar para llevar a cabo, para desarrollar la situación de aprendizaje? ¿Qué espacios de aprendizaje del aula del futuro vamos a necesitar? En la sesión anterior preguntabais, ¿y cómo os organizáis, ¿no? Para utilizarla entre todo el centro, ¿cómo os organizáis? Pues esta es una forma de organizarse, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que yo en este momento, dentro de esta situación de aprendizaje, preveo que voy a necesitar? Eso ya me da una pista de cómo organizar el uso compartido de ese aula. Y luego la narrativa. La narrativa cuenta un poco qué es esa situación de aprendizaje y esa situación de aprendizaje en 10 líneas, ¿sí? Como mucho 10 líneas. Y nos ayuda a tener una visión general sobre qué va, sobre de qué va. Esto es, si al principio, en vez de diseñar una situación de aprendizaje desde cero, pensaseis que vais a adaptar alguna que habéis encontrado y os gusta, sí, la narrativa nos daría un poco pues, una visión general de eso y nos ayudaría a decidir cuál es esa que queremos nosotros y nosotras modificar. Para intentar ver bueno, sois vosotros y vosotras las que las tenéis que rellenar, ¿sí? Las que tenéis que diseñar un poco o programar vuestras situaciones de aprendizaje para que sean realmente útiles y puedan ser llevadas a cabo en vuestros centros. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer hoy es poneros dos ejemplos. Uno que es para segundo de primaria y otro que es para segundo de la ESO, ¿sí? Y voy a intentar desarrollarlas aquí poquito a poquito para ver si entendemos bien qué es lo que se nos solicita y para que en algún caso puedan servir de inspiración, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, el primero es para secundaria y se titula Nos mudamos al espacio. Entonces, esta situación de aprendizaje se basa en que, bueno, nos estamos dando cuenta que el planeta Tierra está cada vez más sucio, tenemos muchos problemas para vivir en él y puede ser que llegue el día en que no podamos vivir en él. Si no podemos vivir en él, tendremos que encontrar otro sitio para vivir. ¿Sí? Esa es la premisa que se les pone a los niños y niñas de segundo para empezar a trabajar esta situación de aprendizaje.
Para ello lo que vamos a hacer, ya lo siento, pero he tenido un problema para poner el PowerPoint y estoy con un PDF y va un poco despacio la cosa. Bueno, para esta situación de aprendizaje, lo que hace es que van a intentar, es un proyecto, ¿sí? Nosotros les hemos propuesto un problema o una situación y el alumnado le va a tener que buscar una solución mediante el desarrollo de un proyecto. Lo van a hacer trabajo individual, pero también van a hacer trabajo colaborativo. Esa es otra de las tendencias que hemos elegido. Está gamificado, en este caso está gamificado con un Genially. Según van pasando de planeta a planeta y decidiendo si es posible la vida en un planeta o en otro planeta, o en cada planeta, van consiguiendo unas medallas, ¿sí? Y además van a realizar unas tareas para convertirse en astronauta. Con lo cual, también esas tareas y esos puntos que van superando, esos retos que van superando para convertirse en astronautas, les va a dar medallas. Y programación y robótica, porque en esa preparación para ir al espacio y poder vivir en el espacio y poder interactuar con lo que hay fuera, van a tener que aprender a manejar una nave espacial. Y aquí aprovechamos para que empiecen con el Scratch. O van a tener que dar unas órdenes al robot que sale fuera. Y eso lo hacemos con el Vivot. O van a tener que manejar unos guantes grandes, porque ya sabéis que para salir al espacio primero se ponen unos guantes así y los niños y las niñas, bueno, no, los astronautas van manejando así lo que tengan que tocar fuera. Pues con unos guantes de goma de fregar, ellos para aprender a hacer eso van a hacer un puzzle, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, el nivel de madurez del que partíamos cuando se diseñó era el 3. Estábamos en reforzar y queríamos pasar a un 4, ampliar. En este caso, se le da mucha más autonomía al alumnado, también para utilizar la tecnología. Empiezan ya a programar ellos solos, hacen unas búsquedas de información que, aunque son un poco dirigidas, no están completamente dirigidas. Tienen que tomar decisiones sobre cada planeta, ¿sí? Analizándolo. Entonces, el maestro o la maestra se convierte en un guía que va a ayudarles en ese proceso, pero el trabajo es autónomo. Y se sienten seguros ya, las maestras se sienten seguras, poquito a poquito. Digo maestras porque son todas maestras. Los objetivos. Bueno, los objetivos están en el currículum y por eso he decidido que no era necesario exponerlos aquí. Bueno, ahora será otra vez conocimiento del medio, hasta ahora era primer ciclo en ciencias sociales. Y aparte de eso, queremos trabajar las siguientes capacidades y competencias del siglo XXI. En las capacidades de aprendizaje, aprender a aprender, esa autonomía y esa autorregulación de su trabajo cuando van tomando decisiones, tienen listas de control, les va a ayudar a hacer una reflexión sobre aquello que están haciendo y a desarrollar capacidades para seguir aprendiendo. Pensamiento crítico y resolución de problemas, porque tienen que resolver algunos problemas. Tienen que resolver un problema. El problema es que el planeta Tierra está cada vez más sucio, tenemos que salir dónde vamos a ir a vivir. Y además un pensamiento crítico. Tienen que ir analizando la situación o las características de cada planeta para compararlas con las de la Tierra, comparar con las necesidades que tenemos los humanos o los seres vivos para poder vivir y decidir si en su caso podemos ir a ese planeta a vivir o no podemos ir a ese planeta a vivir. El pensamiento computacional, como ya os he dicho antes, empiezan a trabajar con Scratch. Todo esto lo comunican porque al final hacen un labbook que llevan a casa donde van poniendo de forma visual todo lo que han aprendido. Colaboran porque van de rincón, en los rincones están en grupo, aunque algunos trabajos haya que hacerlos de manera individual y hay trabajos que realizan de manera en grupo. Alfabetización mediática, porque tienen que buscar la información y de manera crítica hacer un análisis de esa información. La información que se les da o que se les dirige un poco para buscar es acorde a los niños de 7 años. Ya sabéis que
en segundo de primaria hay que leer y escribir, leer, leer y escribir. Aprender un montón de cosas, pero leer y escribir, sí. Entonces, los textos son como para que ellos y ellas los lean, se buscan y se les da como si fuera una web quest la posibilidad de ir a ellos, pero tienen que leer esa información y tratarla y compararla con otra información, que es las necesidades de los seres vivos, y tomar una decisión. ¿Sí o no? ¿Podemos vivir en Marte? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí? Eso ayuda a la alfabetización mediática y al tratamiento de la información. Se trabaja en las capacidades para la vida, la responsabilidad social y personal y el desarrollo sostenible, las dos. La conclusión a la que llegan, como ya habréis imaginado, es que no podemos vivir en ningún otro planeta, lo cual quiere decir que o cuidamos la Tierra o no tenemos remedio, ¿sí? Y esas dos capacidades son las que se trabajan por medio de esta situación de aprendizaje. Vale. ¿Qué va a hacer el alumnado? Ya os lo he ido diciendo mientras iba comentando. ¿Sí? Van a buscar qué condiciones se dan en cada planeta, ¿sí? De oxígeno, de temperatura, si hay agua o no hay agua, ¿sí? Van a analizar eso en relación con los parámetros que hacen falta para que exista la vida y van a tomar una decisión. Además, se van a preparar para ser astronautas. Cuando digo se van a preparar para ser astronautas, van a hacer, como ya os he dicho, van a aprender a usar esas manos grandes, esos guantes grandes. Para ello van a ponerse unos guantes de fregar, talla L, para que les cueste más, y van a hacer puzzles, van a trabajar la motricidad. Van a aprender a manejar el robot por medio de Scratch para que cuando lleguen allí o si tienen que sacar una sonda del esto para ver cómo está la parte exterior, sepan manejarlo, y también van a programar con el ViVoT. Con eso se prepararán para ser astronautas. Pero además de eso, van a analizar si es posible, una vez de llegar allí, poder conseguir alimento, porque alimentarnos es una de las funciones que tenemos. Tenemos que alimentarnos para poder vivir. Entonces van a analizar las plantas, si pueden crecer, no pueden crecer en distintos ambientes, tratando de recrear, evidentemente, no la situación que hay en Saturno, porque es imposible, pero viendo las condiciones de luz, oxígeno y demás, ¿sí? Y agua. Luego, completarán un cuaderno de bitácora porque en ese viaje que está gamificado van a ir de planeta en planeta y además de ponerlo en el ordenador, sus conclusiones y de qué planeta visitan cada día y qué condiciones tiene y qué conclusión sacan, la van a ir apuntando en un cuaderno que es como un cuaderno de viaje, ¿sí? Además, todo lo que van aprendiendo lo van a recoger en un labbook, que es lo que va a ser, bueno, pues un poco su producto final, ¿sí? Lo que van a llevar. En ese producto final, además, como se van a dar cuenta de que solo se puede vivir, solo podemos vivir de momento en el planeta Tierra, van a escribir un decálogo con qué cosas tenemos que hacer o qué podemos aportar a la mejora del medio ambiente. Esa va a ser la misión del alumnado. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar los ordenadores para el Scratch y para la búsqueda de información. Vamos a utilizar los ViVoTs. Vamos a necesitar puzzles, guantes de fregar y plantas en maceta. Y con eso, aparte de los cuadernos, la cartulina y todo eso para hacer luego el labbook y para ir apuntando, pues podríamos realizar, llevar a cabo esta situación de aprendizaje. Como veis, no he puesto, no ponemos que hace falta lo que ya tenemos todos los días, ¿sí? En caso de que sea algo más especial o algo que de verdad nos tenemos que acordar que tiene que estar en clase ese día o en el aula del futuro, eso es lo que apuntamos. En este caso van a utilizar CREA
porque van a hacer su logbook y van a crearlo allí. Lo van a comunicar en este caso por escrito, ¿sí? Interactúa porque van a hacer algunos trabajos en grupo mientras están pues todo ese trabajo manual que hacen con los guantes o mientras están con el vivo, te están trabajando en grupo. Investiga, porque van a hacer una pequeña investigación para poder sacar la conclusión de dónde se puede vivir o no. Intercambia para trabajar en grupo y van a desarrollar sus propias conclusiones y las van a apuntar en el cuaderno con toda la información que necesitan para llegar a esa conclusión, o sea, para justificar la decisión que toman. Y para finalizar, ¿cómo sería la narrativa o cuál es la narrativa que nosotros proponemos para esta situación de aprendizaje? Nuestro planeta está cada vez más contaminado y en un tiempo esto nos impedirá vivir en él. Vamos a analizar el resto de planetas de nuestro entorno para decidir a cuál tendremos que ir en caso de que la vida en la Tierra se haga insostenible. Para ello tendremos también que aprender a manejar una nave espacial y a conseguir comida en dicho planeta. Esa es la situación de aprendizaje. No os he traído vídeos porque están en euskera y no se entendían, pero la verdad es que es una situación de aprendizaje que motiva un montón al alumno. Porque esto sí os lo puedo decir porque la hemos llevado a cabo y este es el tercer curso que se ha hecho y siempre acaban muy contentos, sí. Y luego las preguntas. Hablar en la soledad aquí. Y ahora vamos con una de secundaria. Bueno, esta situación de aprendizaje es de Juana Escalona Fernández, que, bueno, realizó el curso que estáis realizando vosotros y vosotras en una de las convocatorias del INTEF y la verdad es que diseñó esta situación de aprendizaje que me parece muy interesante, sobre todo porque así como la otra, la que os he propuesto para la primaria, está unida con los intereses de los niños y las niñas porque a esa edad les encanta todo lo que tiene que ver con el espacio, esta está unida a la realidad en la que donde está situado el instituto, ¿sí? Donde se va a llevar a cabo. Y es para segundo de secundaria. Y el título es La contaminación de las aguas de riego. Bueno, partimos de la premisa de que viven en un entorno rural, entonces se han dado cuenta de que si los detergentes que utilizan y si los fertilizantes que se utilizan en los campos luego contaminan el agua de los riachuelos o las acequias a las que van. Y quieren buscar una solución a eso y ponerla de verdad en marcha, ¿sí? Para eso van a analizar, luego está más detallado, pero van a analizar los detergentes y los fertilizantes que se usan, el pH que tienen, y van a ver cada uno de los componentes de esos fertilizantes y esos detergentes, qué problemas pueden dar, ¿no? Cuáles son nocivos para el medio ambiente. Y a partir de eso van a hacer una investigación y crear un detergente que, si bien cumple las mismas funciones que un detergente habitual, no contamina el medio ambiente. Además, van a hacerlo, o sea, van a hacerlo físicamente, lo van a empaquetar, lo van a etiquetar y van a crear una campaña de promoción o de publicidad para venderlo, utilizando, por ejemplo, la radio de la escuela, y van a vender ese producto, ¿sí? Esa es un poco esta situación de aprendizaje. Entonces, las tendencias a las que se ajusta son el aprendizaje basado en proyectos. Otra vez tenemos un proyecto que además está unido con cómo vamos a mejorar nuestra vida, nuestro alrededor. El aprendizaje a lo largo de la vida, porque les hace conscientes de que pueden hacer muchas cosas y además ellos de forma autónoma y autorregulada van a crear y van a evaluar esa creación, ese detergente.
Y el emprendimiento, porque van a crearlo, lo van a hacer y además lo van a vender, ¿sí? Como una pequeña empresa, que no tiene que crear beneficio. Es suficiente en este caso con que valga para cubrir los gastos de los productos, ¿sí? El nivel de madurez en el que estaba este instituto era un 2 y que era enriquecer, y ahora van a reforzar, ¿sí? Ya veis que el pasito siempre se intenta que se dé pequeño, no se propone, como os he dicho al principio de la presentación, un salto enorme que sería un poco un salto al abismo, ¿sí? Bueno, si tenéis muchas ganas y eso, pero no interesa que nadie se queme. Lo que conviene es que vayamos y de verdad nos resulte luego cómodo trabajar así y se quede instalado en el centro. Los objetivos en este caso también están unidos al currículum, por eso no los he puesto. Ella, Juana, sí que los puso, pero me ha parecido que no eran para poner en una diapositiva, porque seguro que los maestros y maestras, profesorado de biología y química conoce mucho mejor que yo esos objetivos. Y las capacidades de aprendizaje que se trabajan aquí son aprender a aprender, porque trabajan bastante de forma autónoma, aprendizaje a lo largo de la vida por la misma razón, además se autorregulan, tienen sus hojas de control y sus rúbricas para hacerlo. El pensamiento crítico y la resolución de problemas, además, resuelven un problema completamente real y desde un punto de vista crítico, y la creatividad y la innovación. Le buscan una solución y la crean. Tienen que buscar cuáles son esos, cómo pueden hacerlo. Por dos lados. Por un lado, el detergente, que no ensucie, más la campaña publicitaria que van a utilizar para comercializarlo y venderlo. Lo van a comunicar, evidentemente, porque van a crear esa campaña de comunicación. La iniciativa y el espíritu empresarial, porque van a crear algo que van a poner a la venta entre la comunidad educativa de su centro y, si quieren, más allá. Y en las capacidades para la vida, el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, y ella marcaba así. Yo además creo que la responsabilidad social y personal, porque además de intentar mejorar el medio ambiente y que la práctica nuestra sea cada vez pues más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Nos hace responsables de esa situación y nos ayuda a participar en la sociedad para mejorar eso. O sea, creamos un detergente que cumple su función, pero a la vez es ecológico y no contamina. Entonces, estamos participando de forma activa en la sociedad e intentando mejorarla. Vale, ¿cuál es la misión del alumnado? Va a investigar sobre qué composición química tienen esos detergentes y fertilizantes que se usan de manera habitual. Además, van a comprobar cuáles de esos agentes, de qué es la composición, son los que contaminan, ¿sí? Los que contaminan. Van a utilizar tiras reactivas de pH, van a usar los microscopios digitales, van a elaborar detergentes sostenibles, van a crear un logotipo para la empresa, van a hacer una investigación de mercado, dónde se podría vender, para quién podría ser interesante ese nuevo detergente, ese producto que crean, y van a diseñar la publicidad para vender ese producto. Y pueden ser carteles, pero también van a hacer podcast, por ejemplo, para la radio escolar, van a hacer anuncios, ¿sí? ¿Qué van a utilizar? El material de laboratorio para hacer el análisis de los componentes, de ver qué es lo que contamina y para crear el nuevo. Ordenadores para hacer las búsquedas que necesiten y para hacer los podcasts y para diseñar con aplicaciones de diseño las etiquetas y los logotipos. Para ello necesitan edición de imágenes y edición de audio. Necesitan envases, ¿sí? Para poder meter el detergente que hagan, y los microscopios ópticos que hemos dicho que van a utilizar.
Y aquí ya veis que los espacios de aprendizaje que utiliza son explora, presenta, pero fuera del aula del futuro, de ese espacio del aula del futuro, el laboratorio de biología o una sala de edición de audios, que puede ser incluso la propia radio del colegio, porque ahí se editan también los audios y se pueden grabar. ¿Sí? Ya veis que no solo se marcan las zonas del aula del futuro. La narrativa de esta situación sería: mediante esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado tome conciencia del daño medioambiental causado por los detergentes y fertilizantes habituales. Tras una toma de contacto con los agentes y su capacidad de contaminación, surge en el alumnado la necesidad de solucionar el problema, para lo que crearán un producto ecológico con las mismas propiedades que los que no son ecológicos. Una vez creado este producto, diseñan la estrategia comercial para darlo a conocer y comercializarlo. Como veis, se hace el proceso entero y leyendo un poco esto ya nos da una idea de cuál es esa situación de aprendizaje, de qué va o si nos puede interesar o no a la hora de buscar situaciones de aprendizaje que ya estén hechas. Bueno, estos son dos ejemplos, pero hay muchos más. Si miráis en el aula del futuro, en la página del INTEF hay más. Seguro que vuestra comunidad autónoma tiene páginas web o tiene repositorios donde hay situaciones de aprendizaje que ya tienen una calidad contrastada. También podemos buscar situaciones de aprendizaje, por ejemplo, para secundaria, también para primaria, pero para secundaria y para idiomas. Y más relacionado, yo aquí he elegido, bueno, evidentemente se trabaja la lengua, ¿no? Con la comunicación, en este segundo sobre todo, pero para trabajar contenidos en inglés y situaciones de aprendizaje así, sabéis que tenéis Europeana, que es una web que es un repositorio de situaciones de aprendizaje que han ido creando, y el objetivo un poco de este repositorio es mantener un poco la cultura europea y sí que tiene que ver pues más las situaciones de aprendizaje que aparecen ahí pues con el ámbito de las letras, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen en común las dos situaciones de aprendizaje? Seguro que tienen muchas más cosas en común que las que yo os voy a poner aquí, pero quiero resaltar estas, ¿sí? Son interdisciplinares. Ninguna de las dos está ligada solamente a una asignatura. Y esto es importante, ¿sí? Intentan un poco globalizar. La primera trabaja, por un lado, el conocimiento del medio, bueno, por un lado, las ciencias sociales, también las ciencias naturales, con todo lo que tiene que ver de respeto del medio ambiente y no degradación del mismo. Trabaja el pensamiento computacional, trabaja el arte, ¿sí? Porque ellos plasman luego, ese Artbook tiene que ver con el arte, y además se trabaja la lengua, porque leen y escriben, son niños y niñas de segundo de primaria, tienen que leer y escribir, leen y escriben, trabajan la lengua. Entonces, y en esta segunda, bueno, pues yo no soy experta en secundaria, pero veo claramente que es interdisciplinar porque trabaja la química, creo que trabaja la biología, creo trabaja economía, quiero decir, cuando trabajas el emprendizaje y creas ese producto, si hacen un estudio de mercado están trabajando economía y además trabajan la lengua muy claramente. Y el arte, ¿sí? Cuando hacen el logotipo están trabajando arte y cuando están diseñando una etiqueta que tiene que entenderse, también se trabaja la lengua porque es mucha información en un sitio muy pequeño, que tiene que ser clara y concisa, y además preparan los podcasts para venderlo, están trabajando la lengua y comunicando, ¿sí? Entonces, es importante. Utilizan la tecnología de forma significativa. Sí, hay cosas que no podrían hacer sin la tecnología. En ambos casos, la tecnología no es algo que sustituye el cuaderno donde yo tomo unos apuntes. Ni siquiera solo la utilizo para
para buscar información, sino que la utilizo para muchas más cosas, ¿sí? Sí que podría hacer sin tecnología una etiqueta para ponerla en mi bote, pero no podría comunicarlo por medio de un podcast a toda la comunidad educativa, incluso fuera de ella, ¿sí? No podría aprender a programar el robot que necesito para ser astronauta, para segundo de primaria, si no cuento con esa tecnología. La tecnología en este caso se vuelve algo significativo, y eso también es importante, que no utilicemos la tecnología única y exclusivamente para sustituir lo que hacíamos hasta ahora y hacerlo con tecnología, pero seguir haciendo lo mismo. Cuando habéis hecho la evaluación de vuestro centro y habéis visto en qué nivel os vais colocando, eso lo pone claro, ¿verdad? No os estoy contando nada nuevo. Facilita la interacción entre el alumnado, en los dos se trabaja en grupo, no todo, porque hay trozos que hay que hacerlos de forma individual, pero se trabaja en grupo y esto enriquece. Ya sabemos que aprendemos mucho más cuando interactuamos entre iguales, eso nos facilita construir el conocimiento, cada uno y cada una encontramos nuestro sitio y todos nos vamos sintiendo a gusto y entre todos vamos consiguiendo nuestros objetivos. Y permite, en los dos casos, se permite al alumno tomar decisiones sobre su forma de trabajar, o sea, sobre su forma de aprender o sobre qué es aquello que están aprendiendo y trabajar de forma autónoma. ¿Sí? Van tratando la información, van sacando sus propias conclusiones, pueden realizar el diseño es cosa de ellos o de ellas, ellos y ellas tienen que pensar cómo lo van a comunicar, ¿sí? Entonces ya, además de trabajar de forma autónoma, toman decisiones sobre su propio producto. No todos los productos que van a salir al final son iguales. Cada grupo o cada persona, poco a poco, según ese proceso, va a ir llegando a un sitio o a otro, aunque la conclusión siempre sea la misma. Quiero decir, siempre la conclusión es que no vamos a poder vivir en otro planeta y tenemos que cuidar este. Pero cada persona o cada grupo puede plasmarlo de una forma distinta. Y las dos utilizan metodologías activas, las dos son ABP. Hombre, son interdisciplinares, facilitan la interacción, les permite tomar decisiones y guiar un poco su proyecto, su trabajo, y su proceso de aprendizaje. Esto nos va a dar la oportunidad de que cada uno y cada una de nuestros alumnos y alumnas vayan dando un pasito para adelante en la medida de sus posibilidades. No le vamos a poner freno a los que van por delante y no vamos a dejar atrás a nadie. Cada uno en la medida de sus posibilidades irá dando poquitos pasos para adelante, pequeñitos pasos para adelante y habrá aprendido algo cuando termine el proceso. Bueno, pues es que está utilizando metodologías activas, ¿sí? Es así. Y yo solo me queda animaros a que lo hagáis. Me ha quedado cortito. Hoy no tengo compañeras y compañeros que vayan a hablar un poco, pero tenemos el tiempo que necesitéis para contestar a vuestras preguntas si es que puedo. Bueno, enviar a directo. Bueno, pues Arrate, pues muchísimas gracias por tu presentación, tu ponencia. Y nada, agradecerte, pues eso, las dos situaciones que nos has puesto contextualizadas, porque era una de las demandas que hemos tenido, sobre todo en secundaria, que nos planteaban eso, ¿no? Que se nos dieran un poco ejemplos un poquito más concretos, que sí que es verdad que los dos primeros kits era un poquito más general, pero ahí tenemos, yo creo que nos has dado donde poder agarrarnos. Mira, nos preguntaban, nos comentaba por el problema que hemos tenido, que has comentado tú del PDF, nos comentaban que si podríamos compartir en las preguntas, poner tus PDFs, los dos que has puesto, la presentación. ¿Sería posible? Sí, sin ningún problema. Pues ahora lo ponemos ahí entonces para que la tengáis y podáis verlo un poquito más grande, que sí que hemos tenido problemas con la presentación. Se abre el turno de preguntas, como habéis dicho. Estamos esperando, sabéis que hay un desfase como de 30 segundos y os esperamos un poco que nos hagáis las preguntas. Ernesto Vaqueros sí que ha preguntado, nos ha hecho una pregunta y ha dicho que es una pregunta que se plantean bastante, ¿no? Nos dice que sí es lo mismo trabajar por proyectos que trabajar en aula del futuro. Entonces,
la pregunta que te hacemos, ¿no? Y es, ¿qué diferencia hay entre el aula del futuro y el trabajo por proyectos? Porque muchas veces se confunde, ¿no? Bueno, es bastante parecido. Quiero decir, es que no se puede trabajar en aula del futuro si no se trabaja por medio de metodologías activas. Entonces, una vez que trabajamos las metodologías activas, nosotros podemos elegir ABP, un centro puede elegir aprendizaje servicio y otro centro puede elegir aprendizaje basado en retos. Pero si lo que hacemos es sustituir lo que hacíamos hasta ahora, que era el libro de texto, vamos a decir, por hacerlo en un ordenador o con tecnología, no estamos trabajando según el modelo del aula del futuro. Para trabajar según el modelo del aula del futuro, tenemos que elegir una metodología activa. No tiene por qué ser ABP, pero ABP, pues por ejemplo, no, en nuestro centro sí hemos elegido ABP. No sé si con eso lo explico. Sí, sí. Lo que tiene el aula del futuro es que tú integras la tecnología en esos proyectos que propones al alumnado de forma significativa, que la tecnología añade algo que si no la tuvieras no podrías ofrecerles. Muy bien, Arrate. Perfecto. También Cristina nos plantea, dice, ¿a qué te refieres con pensamiento computacional? ¿Podrías poner algún ejemplo práctico? Gracias por la explicación. Bueno, cuando está el pensamiento computacional es, bueno, nosotros lo entendemos así, un problema grande tú lo haces en problemas pequeñitos, vas solucionando un problema pequeñito y ese problema pequeñito te lleva a solucionar el grande, ¿sí? Y es lo que se hace cuando tú estás trabajando, cuando tú estás diseñando, por ejemplo, algo con Scratch, estás trabajando programación, pero estás trabajando también un poco pensamiento computacional. Bueno, estás trabajando pensamiento computacional porque tú lo que haces es, quieres que para que salga el juego, tú quieres que el muñeco se mueva de aquí a aquí o que la pelota vaya de aquí a aquí, cada X segundos, pero además necesitas que cuando eso pase otra cosa y vas dando pasitos muy pequeños, que uno detrás de otro trabajados te ayudan a realizar el grande, a conseguir el grande, ese juego, por ejemplo, que tú querías diseñar. Vale, muy bien. Jorge también nos plantea y también otra persona anónima nos dice que ¿cuál sería la duración aproximada de una situación de aprendizaje en primaria que has expuesto? ¿Cuál sería la duración? Bueno, pues por ejemplo, esta que he expuesto yo, 2 meses. Y bueno, 2 meses y hay que pensar que bueno, las horas de matemáticas sí se dan y se da la educación física, el inglés, que solemos intentar unirlo también con este tema, el inglés y la música, y el resto de horas que están en clase no hay lengua de aquí, lengua de ahí, no hay lengua o no hay ciencias sociales, no hay ciencias naturales, o sea, estamos haciendo ese proyecto, ¿sí? Ese reto. Muy bien. También me preguntaba otra persona que si se pueden hacer varios proyectos en el mismo, si se pueden desarrollar varios proyectos en el mismo curso. No entiendo muy bien la pregunta. Pues te hablaba que cuánto tardaba un proyecto de los que has desarrollado, que se podrían hacer varios. Creo que no habría ningún problema. Lo único es, supongo que el tema es de planificación y de tiempo, ¿no? De Mira, nosotros, por ejemplo, solemos hacer 6 proyectos de este tipo al año en primaria. 2 por trimestre. Uno que tiene más que ver con ciencias sociales y otro que tiene más que ver con ciencias naturales, aunque luego se mezclan. Pero bueno, un poco la premisa, parte de un sitio o parte del otro. Se hacen esos 2. Pero además de eso, bueno, no sé, somos una comunidad de aprendizaje, creo que ya lo he dicho. Entonces hacemos el primer trimestre una tertulia musical. Mientras vamos preparando el proyecto, la primera semana tenemos preparada una tertulia musical que hacemos con niños y niñas desde 2 años hasta 6º y toda la semana todo el centro está trabajando y preparando esa tertulia musical, ¿sí? Y luego hacemos un proyecto. Mientras estamos en ese tiempo preparamos un proyecto, lo desarrollamos 2 meses, mes y medio, 2 meses, empezamos con el siguiente proyecto y para el final, ese segundo proyecto que hacemos intentamos que sea de ciencias naturales o que tenga que ver un poco con, bueno,
Luego hacemos una feria de la última semana, hacemos una feria del primer trimestre de ciencia. Entonces, como el último día va a haber la feria de ciencia y la última semana es la semana de la ciencia, intentamos que no sea una cosa aparte y que venga unido con el proyecto último que se ha hecho, ¿sí? Entonces, ese tema que se ha trabajado al final se intenta unir, se piensa para que luego pueda dar pie a esa semana de la ciencia. Y luego, el siguiente trimestre, para organizarnos, dejamos, claro, eso está ya está bastante cuadrado, ¿verdad? Ya sabemos poco, llevamos ya 4 o 5 años en esto, ¿eh? Ya sabemos poco más o menos qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, pero para volver, cuando volvemos, para volver a aterrizar, hacemos una tertulia, en este caso artística, que tiene que ver con arte plástico, ¿sí? Me da igual pintura, arquitectura, bueno, arquitectura no, escultura, pero hacemos diseño y una tertulia artística, otra vez, desde los 2 años hasta el sexto, todos y todas lo mismo, y en ese tiempo aprovechamos para organizar el siguiente trimestre. Y el tercer trimestre, pues ya llegamos como podemos. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, también tenemos bastantes preguntas en relación con, has citado algunas páginas en las que tenemos ejemplos de situaciones de aprendizaje, has hecho referencia a la del aula del futuro y nos pregunta, Ernesto nos dice que si podrías ponernos o decirnos alguna de las páginas en las que haya situaciones de aprendizaje realizadas por otros docentes que les sirvan como guía, ¿no? Sí. Bueno, en esa página del aula del futuro del INTEF hay algunas, hay algunas. Otras están en el aula del futuro de Bruselas también, que es Future Classroom Lab EU, creo que es, y ahí también aparecen unas. Ahora sí, ahí a veces cuesta encontrarlas porque hay muchos documentos que teorizan sobre el tema que estamos tratando y lo que estáis haciendo en el curso y que son muy interesantes y nos valen de guía para muchas cosas, pero igual no encontramos tantas situaciones de aprendizaje. Antes había más. Pero bueno, para la primaria y para la secundaria sí que hay. Y luego, sí que... Europeana, ese sí que tiene más visto desde las letras. No sé. Muy bien. Sí, eso. Perfecto. Vale, pues luego hay varias preguntas. Nos dice Ana Mercedes Martín, nos dice que cómo se evaluarían estos proyectos. Supongo que corresponde ya en otro kit, lo podemos desarrollar con... módulo 5, módulo 5. Sí, sí, no me por voy eso. A adelantar. Pero bueno, ahí lo desarrollaremos un poco más y nada. Luego Miguel nos dice que nos hace la pregunta de por qué hay que elegir una metodología activa concreta en un centro. ¿Por qué? No, me he explicado mal, perdón. Nosotras hemos elegido una metodología concreta, pero se puede utilizar cualquier metodología para hacer un proyecto de una forma una vez y de otra forma otra vez. Lo que sí tiene que ser es algo activo, algo donde el alumno o la alumna sea protagonista y de verdad se le dé ese protagonismo y sea quien va construyendo su conocimiento. Pero no tiene por qué ser siempre el mismo. Una cosa sí, y esto ya es bueno, no sé, personal, después de haber leído y después de haber vivido como todos y todas las que estamos aquí que somos docentes, ¿no? Es muy importante darle una coherencia al centro. No tenemos por qué hacer todos todo igual, pero sí tiene que haber una coherencia en lo que estamos ofreciendo al alumnado desde que entran hasta que salen del centro. No podemos cada uno y cada una ir por libre y porque nos gusta una cosa hacer aquello, porque entonces no hay escuela. Me imagino que en el instituto es lo mismo, no hay instituto, tiene que ser coherente. Por eso nosotras hemos decidido elegir una metodología. Normalmente un centro elige una metodología. ¿Qué quiere decir? Que yo trabajo por proyectos y no puedo hacer un proyecto de aprendizaje-servicio. Hombre, es que es lo mismo. Le han cambiado el nombre y tiene unas características que le diferencian, pero no estoy cambiando mi forma de trabajar. ¿Sí? Muy bien. También nos preguntan en relación con la metodología, nos dicen que qué opina del Visual Thinking aprendizaje. ¿Formaría parte de una metodología de aula del futuro? Sí, por supuesto que sí. El Visual Thinking, bueno, para mí todas esas no se califican normalmente como metodología. Por ejemplo, la gamificación es una tendencia que mejora mi práctica y hace que mejora la motivación del alumno. El Flipped Classroom, pues me trae muchas mejoras, ¿no? Pues en clase tengo tiempo para que los niños y las niñas hagan cosas
Y la teoría la han visto en su casa o la pueden ver todas las veces que quieran. Aunque si explico lo mismo 20 veces de la misma manera, el que no lo ha entendido a la primera, a la 20 no lo va a entender. Pero bueno, me da esa posibilidad. Entonces, mejora mi práctica, pero puedo utilizarla y el visual thinking para hacer cosas que no están unidas entre sí y que son una batería de ejercicios descontextualizados, ¿sí? O el visual thinking me puede valer para incluso terminar un proyecto, me puede valer para ayudar a los niños y las niñas a que entiendan lo que yo les quiero transmitir o lo que ellos tienen que aprender, ¿verdad? Y eso me parece es muy enriquecedor y creo que hay que utilizarlo y viene a la par con el aula del futuro. Pero llamarlo metodología me parece demasiado. Sí, tendencia, ¿no? Decimos. Eso muy es. bien. Luego sí que es verdad que de secundaria inciden un poco en lo mismo. Ana María pregunta que cómo se organizan los horarios, que es la gran pregunta en secundario. ¿Cómo lo hacéis? Jorge también hace una pregunta en relación a cómo os organizáis también, en tema organizativo, que entiendo que no tenéis libro de texto en lengua, por ejemplo, o trabajáis algún material entre proyecto y proyecto en el curso de segundo, por ejemplo. Nada. Mira, nosotros no tenemos ningún libro de texto. Hemos hecho las programaciones nosotras. Claro, yo soy de primaria. Entonces, esto que os he explicado yo de los astronautas, por ejemplo, se hace en clase. Algunas veces van al espacio que está diseñado como aula del futuro, pero un poco nuestro objetivo es que todas las aulas sean un aula del futuro, porque el aula del futuro es una forma de trabajar, ¿sí? Entonces, eso no nos complica porque somos tutoras y entonces estamos con los niños y las niñas dentro de clase. Para mí en secundaria, igual, pero yo soy de primaria y las otras compañeras son de secundaria, tenemos 2 compañeras de secundaria, igual sería mejor que les hicierais, o una por lo menos, que le hicierais a Lucía la pregunta, pero bueno, yo creo que el problema, más que el horario, es la coordinación. Si nos coordinamos por departamentos que son estancos y tenemos que hacer proyectos multidisciplinares, pues la cosa está negra. Quiero decir, hay que coger un tiempo para coordinarnos y diseñar esos proyectos juntos. El problema más que de horario es, bueno, a nosotros para el año que viene aquí, por ejemplo, y me imagino que será igual en todos los sitios, ya vamos a poder hacer los DAEs sin poner las asignaturas, sino por ámbitos. Y creo que eso va a ser en la secundaria también. Y el problema el cambio de chip más grande que hay que hacer, para mí, es pasar en secundaria de mi departamento de lengua, mi departamento de ciencias, mi departamento a esos departamentos van a trabajar conjuntamente para crear proyectos interdisciplinarios y luego irán trabajando. Si están ahora creando los podcasts para vender ese detergente que han hecho con la de ciencias, pues ese podcast lo harán en la hora de lengua castellana. Pero para eso el trabajo de diseño y de programar tiene que ser conjunto, tiene que estar coordinado. Muy bien. Bea nos dice, en relación también con la organización, se necesita mucha coordinación. ¿Tenéis el horario, una hora de coordinación o lo podrías cuantificar un poco para darle una idea del tiempo que le dedicáis a esa puesta en común y el proyecto, vamos? Sí, bueno, pues en primaria, claro, si nosotros tenemos 5 exclusivas, 2 son para formación, cuando no hay formación se aprovechan para coordinar y para esta coordinación 1 hora a la semana se guarda entre todas las tutoras, ¿sí? Las tutoras se juntan por cursos y luego a final del trimestre se evalúa, como vais a ver en el último módulo, se evalúan los proyectos que se han realizado ese trimestre de acuerdo con la rúbrica o con la hoja de control que propone el aula del futuro y para eso se junta todo el ciclo. ¿Por qué? Porque si yo he diseñado este año para primero, el año que viene van a hacerlo las de segundo, eso, y al revés, porque todos los años no podemos estar inventando la rueda porque todo el mundo se quema. Eso no puede ser. Pero sí podemos intentar dejar mejorado lo que hemos propuesto. Una vez que lo hemos llevado a la práctica, desde esa práctica hacemos una evaluación
Y ya apuntamos los cambios que creemos que tenemos que dar para que sea mejor para el año siguiente. Para eso utilizamos 1 o 2 sesiones a final de trimestre. Y luego todas las semanas 1 hora de coordinación entre todas las tutoras con la de inglés, el de educación física algunas veces y la de música. Que no pueden estar, si están dando los 2 cursos de ciclo en todas las reuniones, cada semana se reúne con unas tutoras. Muy bien. Tenemos aquí también que un poco corroboran lo que estás diciendo, ¿no? Dice, en nuestro centro, y eso haré volar, no tenemos libros de texto y estoy totalmente de acuerdo con Arrate, la clave es la coordinación, ¿no? Sin duda. Otro mensaje, tenemos un ámbito sociológico, sociolingüístico en primero y esto nos da muchas soluciones para los proyectos y para la coordinación, hablando un poco de cómo nos organizamos, ¿no? No hay muchas más preguntas, vamos a esperar aquí. Sí. Dice Patricia, que es una pregunta que ya he oído varias veces, ¿cómo se organiza el trabajo con el alumno con discapacidad y el retraso curricular considerable? Salió el otro día también en el Kit 1, que fue la última sesión, y nos estuvo hablando Fran de ello. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo organizáis en caso de este tipo de dificultades? Vamos. Sí, bueno, la verdad es que no es fácil. Solemos intentar que esté siempre o las más horas posibles dentro del aula y haga el mismo trabajo que sus compañeros y compañeras. Como he dicho antes, cuando tú les propones hacer una cosa que es un poco más abierta, van poco a poco y con la ayuda de... Intentamos que estén en el grupo, pero además está un adulto y con la ayuda de ese adulto va a ir dando pasito a pasito. Nunca el producto final va a ser el mismo, con el mismo objetivo. Pero la calidad o la profundidad con la que va a trabajar o va a llegar a ese producto final, ese niño o esa niña, va a ser en la medida de sus posibilidades. Esa es la forma en la que nosotros lo hacemos. Bueno, tenemos también aquí, esto es para que les animes un poco a los de secundaria, ¿no? Porque nos dicen me preocupa también el desarrollo, totalidad de los estándares de aprendizaje, desarrollo en secundaria. Actualmente yo trabajo con proyectos, pero de forma puntual. No soy capaz de ver cómo a través de proyectos puedo trabajar todos los estándares exigibles y evaluables. Esto cambia un poco también, es otro concepto que habría que cambiar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Arrate? ¿Qué le podrías decir? Y luego también nos dicen otra persona que en secundaria solo nos vemos los docentes una vez al trimestre, durante la sesión de evaluación. Entonces, quizá esas dinámicas son lo que, ¿cómo lo ves? Es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no se puede trabajar en el mismo centro y los docentes del centro verse una vez al trimestre, porque es que el centro es uno. Entonces, vamos, no sé, me parece difícil desde mi punto de vista de primaria. Lo que sí creo es que esas horas de coordinación hacen falta. Y que, ¿me repites, por favor, la primera parte de la pregunta? Porque se me ha ido ahora. Sí, pues no. no. Los estándares ya. Sí, bueno, era un poco, pues eso, los estándares, todo esto que en teoría va a cambiar, vamos a ver hacia dónde vamos y si el aula del futuro puede ayudar, ¿no? A cambiar esta concepción, ¿no? Sí, bueno, por lo que se sabe hasta ahora, eso viene muy bien para que se desarrolle el aula del futuro. El currículum nuevo que nosotros hemos visto un borrador, no sé, viene bien. Yo creo que, les voy a explicar, nosotras hicimos los proyectos, creo que ya lo dije la otra vez, no salen de los intereses del alumnado. Nuestro trabajo es crear el interés para que hagan lo que a nosotras nos parece bien, porque creemos que el éxito de lo que hacemos está en que cuando vayan al instituto puedan seguir estudiando y saquen buenas notas. Y me imagino que para el que está en el instituto, el éxito también es que cuando vaya al siguiente paso pueda seguirlo, ¿verdad? Eso es un alumno competente, se adopta lo que le toca y es capaz de llevarlo para adelante. Nosotros pasamos un año entero, pero claro, con muchas horas de coordinación. Ahí sí que metíamos 1 hora a la semana, todo el claustro solo en eso, dividido en ciclos, mapeando todo el currículum. Y viendo qué se trabajaba y qué no se trabajaba. Creo que ya lo dije. Nos dimos cuenta
que no trabajábamos la ciencia casi nada, que un montón de temas de ciencia los dejábamos, esos que vienen siempre, que venían cuando yo era estudiante, porque ahora al final del libro ya había unos que no se llegaban nunca. Pues nosotros nos dimos cuenta claramente que nos pasaba lo mismo, que había partes del currículum que no dábamos, que porque había una inercia, se trabaja sin libros hace muchos años, pero había ido una inercia que nos había llevado a decidir que había unos temas y eran esos los que se trabajaban. Bueno, pues con ese mapeo fuimos luego dividiendo qué era lo que íbamos a trabajar en cada curso. Y luego eso todo lo unimos con los distintos tipos de textos, en qué proyectos trabajaría, qué tipo de texto, para unir las asignaturas de lengua y las de conocimiento del medio, vamos a decir. Luego se ha ido haciendo integrar el inglés en la medida de lo posible, porque algunas cosas sí se puede. ¿Cómo se dice? La educación física y la música. Vale. Entonces, hicimos un trabajo grande, no nos inventamos de la nada los proyectos, hemos cogido el currículum, lo hemos visto y hemos ido haciendo clic, 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 que trabajamos todo, o casi todo, lo que aparece en el currículum. Y creo que esa es una buena forma de hacerlo, porque además te das cuenta de que hay muchas cosas que en las escuelas trabajamos, nosotras antes trabajábamos, hasta sexto de primaria hacían nuestros niños y niñas unos análisis morfológicos en lengua castellana que te mueres. Y eso no lo pide el currículo. Hacían unas divisiones y 83.463,27 entre 236. Eso no lo pide el currículo. No lo pone. Entonces, lo que hicimos fue ver de verdad qué es lo que pide el currículum, dividirlo y ver que lo trabajábamos todo y en base a eso ir haciendo las programaciones. En base al currículum hacer las programaciones. Porque sí, y vale para eso, y creo que es interesante ese ejercicio por eso, porque te vale para ver que cosas que tú haces porque se han hecho toda la vida y consideras que hay que se las tienen que aprender, o bueno, es una inercia que te lleva, yo creo que eso nos ha pasado a todas, para darte cuenta que no, perdona, esto tú no te dicen que tiene que aprenderlo el niño o la niña, tú esto lo haces porque te parece a ti. Sí. Entonces tienes más tiempo para hacer otras cosas más interesantes. Muy bien, mira, también tengo otra que creo que comentaste el otro día un poco, lo preguntan en secundaria, pero también he visto de primaria que han hecho esa misma pregunta, ¿cómo animar el resto del claustro a trabajar de modo diferente, pero uniforme, o sea, que digamos ir por el mismo camino, ¿no? Y creo que es un problema que nos encontramos cuando presentamos un proyecto de innovación en un centro, ¿no? ¿Cómo animarías al claustro o cómo has animado a tu claustro? Bueno, pues muy poco a poco. Al principio tuve la suerte de que nadie me frenó para hacer lo que a mí me parecía. Nos juntamos luego un grupo de 4 o 5 y lo que sí hemos hecho es, ahora que estoy en dirección, lo que sí hicimos es poner 2 personas, creo que lo dije el otro día, con bastantes horas para ayudarles en el diseño y la implementación de esas nuevas programaciones. ¿Sí? Hay 2 personas que saben mucho de cómo integrar la tecnología y sobre metodologías activas, son creativas y son muy trabajadoras. Entonces, en las reuniones donde se programa, van ellas y les ayudan a programar o llevan ideas al profesorado. Estas ideas se discuten con el profesorado, algunos son más reticentes y cuesta mucho en algunos cursos, en otros cursos no, porque si se notan que tienen ayuda y tienen un respaldo, entran más fácil. Estas personas también tienen horas para entrar dentro de las aulas la primera vez que se va a poner eso en marcha, de modo y manera que están 2 maestras y una que se siente muy cómoda, y eso va ayudando a que el resto vaya entrando poco a poco. Pero llevamos un camino de 5 o 6 años. En este momento ya podemos decir que trabajamos todo el claustro así, toda la primaria. Vale, tenemos otra pregunta que me parece bastante interesante también y que es ¿en qué consiste un aprendizaje de servicio? ¿Qué papel tienen los padres y otros agentes personales externos? ¿Qué relación existe entre las aulas de futuros y las comunidades de aprendizaje?
¿Cómo os coordináis con ellos? Vale. Bueno, en principio, por ejemplo, las comunidades de aprendizaje, las técnicas que utilizan se pueden utilizar con cualquier metodología y no tienen por qué estar unidas al aula del futuro, ¿sí? Nosotros somos comunidad de aprendizaje hace muchos años y entonces pues hemos intentado unirlas las dos, ¿no? Por ejemplo, al principio, ahora utilizamos la programación y eso se trabaja dentro de los proyectos, pero la primera forma que tuvimos de hacerlo fue en grupos interactivos. Los grupos interactivos de matemáticas, cuando venía el voluntariado, empezamos a trabajarlo ahí, en los grupos interactivos. El aprendizaje servicio es ver qué necesidades tiene nuestra comunidad, ponernos en contacto con distintas organizaciones o distintos agentes que hay en nuestra comunidad y hacer algo que es plausible, que se va a ver y va a traer una mejora para la comunidad, para todos los miembros de esa comunidad. Es un proyecto real que además ayuda a que la vida de todos sea un poco mejor. Pero es un proyecto, por eso creo que está unido con el ABP. Espacio, eso es. Que cómo, pues eso, que cómo os organizabais. Eso es, sí, bueno, lo de la coordinación vertical creo que ya lo he dicho, ¿no? Antes, cuando lo he explicado cómo hicimos el mapeo y eso. Y todos los cursos se benefician de eso. Trabajamos así desde chiquitines. Desde primero se trabaja de esta manera. Ya dije el otro día que los que más lo usan son cuarto, quinto, sexto, tercero también, y primero y segundo están más en el aula, aunque suben algunas veces. Lo que estamos ahora es intentando montar otro aula del futuro en la primera planta, están por plantas, donde están primero y segundo, donde además de elementos de tecnología, vamos a intentar incluir más elementos manipulativos para que haya espacios para todos. Muy bien, y ya acabamos ya, has respondido todas las preguntas, también están agradeciéndote, ¿vale?, por las explicaciones y ya creo que no tenemos más, has contestado a todas. ¿Qué tipo de organización espacial, temporal lleváis en el aula del futuro para poder llevar a cabo el proyecto y garantizar la continuidad vertical? Es decir, ¿cómo organizáis el aula del futuro para que todos los cursos de primero, segundo, tercero hasta sexto del centro se beneficien del proyecto? Vale, pues eso, es que nosotras entendemos el aula del futuro como un cambio metodológico. Entonces creemos que el aula del futuro se puede ser tu aula normal según tú cómo la montes y qué trabajo propongas a tu alumnado. ¿Sí? Eso es lo primero. Y luego, aparte de eso, bueno, pues hay un calendario, ¿sí? Y tienen que coordinarse las distintos el profesorado para saber cuándo va a ir una persona o cuándo va a ir otra persona, pero intentamos no hacerlo muy por horas porque una vez que vas allí igual estás más tiempo y luego tenemos la suerte de que el aula es grande y 2 grupos enteros pueden trabajar sin ningún problema porque no se hace ni ruido. Y luego también, si en alguna clase, algún grupo o algún niño o niña necesita un espacio en concreto, puede moverse y ir. No necesita todo el aula y puede trabajar allí. Pero de verdad que aunque el aula es muy bonita y de verdad que se le saca rendimiento, me gustaría o que lo que yo quiero transmitir es que el aula del futuro es una forma de trabajar en la escuela, ¿sí? Más que un espacio físico. Creo que el otro día Fran también lo explicó. El proyecto al principio no tenía ni pensaba en nada físico, ¿no? Era otra cosa. Luego se creó ese aula física y la verdad es que es muy bonita, es atractiva, es práctica, para trabajar es práctica, pero me gustaría que no os quedarais solo con eso, ¿sí? Que os quedarais con que todas las aulas pueden ser un aula del futuro. Pues muy buena conclusión y bueno, y nada, muchas gracias, Arrate. La presentación que os hemos dicho que íbamos a colgar aquí, al final nos es imposible ponerla aquí, la vamos a subir a la plataforma, los que estáis en el curso de CRFP, y a los de Moodle lo colgaremos también en recursos, ¿de acuerdo? Estoy hablando de las presentaciones que ha hecho Arrate ahora. Y agradeceros a todos, a ti en especial, Arrate, por tu ponencia y por responder a todas nuestras preguntas. Esperamos que haya sido de utilidad y bueno, os emplazamos al próximo KIT 4
que desarrollaremos en breve. No tengo la fecha aquí ahora mismo, pero bueno, la tenéis colgada en los calendarios. Así que un saludo a todos y muchas gracias. Hasta luego.